Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes con todos, muchachos. ¿Qué tal? Ahí está la gente del repaso, no, perdón, del regular, ¿no? Dana, Génesis. ¿Qué tal, muchachos? Muy bien. Muy buenas tardes con todos. Vamos empezando entonces. A ver. Muy bien. Bueno, darles la bienvenida al curso de trigonometría en este ciclo repaso que se va a trabajar en Savia, previo al examen de San Marcos, ¿no? Ya con las fechas ya confirmadas. Entonces vamos a ponernos manos a la obra para estar listos para poder trabajar las dos o las tres preguntas que les vengan en su examen de acuerdo al área al cual ustedes vayan a postular, ¿no? Vamos a ir recordando algunos puntos teóricos y vamos a ir avanzando los ejercicios que nos han puesto para poder repasar, ¿no? Cualquier duda, cualquier consulta, ustedes me lo hacen saber, por favor, muchachos, ya sea por el chat o ya sea prendiendo su micrófono, hagan sus consultas, no se queden con la duda. Hay que quedar finos para el examen, ¿no? Ya, listo. Vamos empezando entonces, muchachos. A ver, por ejemplo, aquí en este primer ejercicio de sistemas de medidas angulares, en esta primera semana los temas que vamos a recordar son justamente sistema de medida angular y sector circular. Son los dos temas iniciales del curso con los cuales uno empieza el curso de trigonometría en San Marcos. Vamos a recordar primero las equivalencias que hay entre los tres sistemas de medidas angulares. Recordemos que la medida de un ángulo trigonométrico se puede expresar de tres formas distintas. Y estas tres formas son el sistema sexagesimal, el sistema centesimal y el sistema radial. Y lo primero es recordar cuál es la equivalencia que hay entre estos tres sistemas. Esta equivalencia va a ser clave para que tú puedas hacer conversiones. En el sistema sexagesimal vamos a decir 180. En el sistema centesimal vamos a decir 200. Y en el sistema radial vamos a decir pi. Entonces, 180 grados sexagesimales equivalen a 200 grados centesimales y equivalen a pi radianes. Esta equivalencia me va a servir para que yo pueda hacer conversiones. Pero, si es que yo, por ejemplo, quisiera hacer una conversión entre sexagesimal y centesimal, hay una equivalencia que es mucho más cómoda, ¿no? Que es igualando estos dos números y simplificando aún más, donde el cero se podría eliminar, podríamos sacar mitad, y hay otra equivalencia que se recomienda para cambios entre sexagesimal y centesimal. Claro, perfecto, ¿no? 9,10. 9 grados sexagesimales equivalen a 10 grados centesimales. Así es. Entonces, yo, por ejemplo, uso esta equivalencia para hacer cambios entre sexagesimal y radial o viceversa, y entre centesimal y radial o viceversa. Mientras que cuando necesito hacer un cambio entre sexagesimal y centesimal, utilizo esta equivalencia que es más pequeñita, que es 9,10. Entonces, no se vayan a olvidar de estas equivalencias. También hay equivalencias entre unidades de un mismo sistema. Recordemos, por ejemplo, en el caso del sistema sexagesimal, el prefijo sexa nos indica que las equivalencias van a ser de cuánto en sexagesimal. Hablo de las equivalencias entre grados, minutos y segundos. ¿De cuánto en cuánto son las equivalencias? En sexagesimal. De 60 en 60, ¿no? En el sistema sexagesimal las equivalencias son de 60 en 60. Un grado son 60 minutos, un minuto son 60 segundos. En el otro sistema, el sistema cente, prefijo centesimal, las equivalencias de cuánto en cuánto son.
Claro, de 100 en 100, muy bien, perfecto. De 100 en 100, ¿no? Lo que significa que un grado son 100 minutos y un minuto son 100 segundos. Y eso es lo que ocurre en el sistema centesimal. Muy bien. Vamos entonces ahora con la solución de este ejercicio. Dice el problema que hay dos rampas, como se muestra en la figura, para la casa de Carlos, es decir, para mi tocayo. Y nos están pidiendo que calculemos la medida del ángulo en radianes de la menor inclinación. Para esto, muchachos, yo recuerdo que las medidas interiores de un triángulo suman 180. Ahí está, perfecto. Uno enano, dice su compañero. Excelente, vamos a confirmarlo nada más. Entonces, yo recuerdo que en el sistema sexagesimal, la suma de las medidas de los ángulos interiores nos da 180. El primer ángulo interior, pi radianes por x entre 300. El segundo ángulo interior, 3x grados sexagesimales. Y el último ángulo interior, 2x grados centesimales. Y la suma de estas tres medidas, al menos en el sistema sexagesimal, nos va a dar 180. Hay una regla práctica que te puede ser de bastante utilidad para cuando vas a hacer conversiones. Esta regla práctica es lo que quiero sobre lo que tengo, que es una regla que se usa no solo en trigo, sino en todo curso donde tú necesites hacer conversión de unidades, ¿no? Física, química, aritmética. En estos cursos puedes usar esta regla práctica de la mano de las equivalencias que tú conozcas. Ya, aquí por ejemplo, muchachos, en el primer ángulo no va a ser necesario que yo recurra a ese método práctico, sino que de frente usemos la equivalencia. La equivalencia del primer rectángulo nos dice que pi radianes en realidad son 180 grados sexagesimales. El segundo ángulo ya está en el sistema sexagesimal. El tercero sí podríamos someterlo a la regla práctica, ¿no? ¿Qué nos dice la regla práctica? La regla práctica nos dice que se multiplica con lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero son grados sexagesimales y lo que tengo son grados centesimales. Y la equivalencia que yo usaría no es la primera, sino la del segundo rectángulo, la de los números más pequeñitos, la que dice 9,10. Ahí está. Entonces, para el primer ángulo se iría el cero, podemos sacar sexta y te quedaría 3x entre 5 grados sexagesimales. En el segundo ángulo no hemos operado nada, ya estaba en grados sexagesimales. En el tercer ángulo podríamos sacar mitad y eliminar el g también, ¿no? Y te va a quedar 9x quintos grados sexagesimales. Y esta suma de aquí te va a dar 180. El grado sexagesimal procede a simplificarse y de aquí vamos a obtener nosotros el valor de x. A ver, a la izquierda, ¿cuánto sumarían? A ver, si no me equivoco, corrígeme por favor si lo hago, estarían sumando 27x quintos, luego de multiplicar en aspa. Y esto sería igual a 180. ¿Por qué? Porque estos dos, como son homogéneos, van a sumar 12x quintos. Y si le sumas el 3x, ahí sí habría que hacer un producto en aspa y ahí te quedaría 27x quintos. Ya, ¿qué más? Podemos sacar novena. Novena 3, novena 20. Y ahí sale el valor de x, ¿no? El valor de x va a salir 100 tercios. 100 tercios. Listo. Si el valor de x es 100 tercios, por ejemplo, ¿cuál sería la medida de estos ángulos? Solamente es suficiente con calcular dos, ¿no? Porque el tercero va a tener que salir por la suma que ya sabemos que tiene que salir 180. Si tú, por ejemplo, tomas el primer ángulo que es 3x quintos y el x lo cambias por 100 tercios, el 3 se iría y 100 entre 5 es 20 y te quedaría 20 grados sexagesimales. Para el segundo ángulo, la medida es 3x, pero yo ya sé que x es 100 tercios. Ah, perfecto. El segundo ángulo mide 100 grados sexagesimales. Y como la suma tiene que dar 180, el tercero tiene que ser 60. El problema te está pidiendo
la medida del ángulo en radianes de la menor inclinación. La menor inclinación es 20, pero ese 20 hay que pasarlo a radianes, ¿no? Entonces, ese 20 grados sexagesimales lo tenemos que pasar a radianes, multiplicando por lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero son radianes y lo que tengo son grados sexagesimales. ¿Qué equivalencia debo de usar? La del primer rectángulo se recomienda, ¿no? El primer rectángulo nos dice que pi radianes en realidad son 180. Se va la bolita, sacas novena y ahí llegamos a la respuesta final. Muy bien, Jefferson, muy bien, Tocayo. Efectivamente, la respuesta es pi sobre 9 radianes. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Tienen alguna consulta en este primer ejercicio? Con confianza. Recuerden que hay que hacer todas las dudas o hay que hacer todas las preguntas necesarias. Muy bien, perfecto. Ahí está. Seguimos entonces. No se vayan a olvidar de las equivalencias que hay para sexagesimal y centesimal. En el sexagesimal de 60 en 60 y en el centesimal de 100 en 100. Ya, muy bien. Avanzamos. Problema número 2. Ahí está. Ajá, llegaron las claves. Perfecto. Eso está muy bien, muchachos. Ah, ahí está Daniela. Hola, Daniela. Ya, vamos a ver. En un sistema de medición angular, dice que en un nuevo sistema de medición angular, su medida es el grado azul. Un grado azul. Ya, perfecto. Un grado azul dice que equivale. Cuando tú resuelves un problema donde se crea un nuevo sistema de medida angular, lo que necesitas son equivalencias. Este nuevo sistema que se está creando, y de este tipo ya ha venido una pregunta en San Marcos, si no me equivoco fue en el año 2016, donde vino una pregunta que hablaba de un sistema M. Y lo interesante de esa pregunta era que este sistema M no solo tenía una unidad principal, que era el grado M, sino que tenía submúltiplos. Este nuevo sistema también tenía minutos M y tenía segundos M. Es una pregunta muy interesante que vino, ¿no? Pero sea como sea, aún así solamente tenga grados o también tenga subunidades que son tradicionalmente los minutos y los segundos, lo que no debe faltar son las equivalencias. Yo necesito equivalencias para relacionar a este nuevo sistema. Ya, entonces en este caso el problema me dice que un grado azul equivale a 50 veces la suma de las unidades del sistema sexagesimal, que ya sabes tú que es un grado sexagesimal, con la unidad del sistema centesimal. En el sistema centesimal la unidad es el grado centesimal. Esta es la equivalencia que yo necesitaba. Para la creación de un nuevo sistema tenemos que leer el texto y sacar la equivalencia, porque sin eso yo no puedo hacer conversiones. Y ahí el problema me dice que determine la medida de 38 pi radianes en el nuevo sistema de medida angular que es el sistema azul. Ya, ¿qué te parece si esta equivalencia la seguimos trabajando para que se convierta en una equivalencia entre grados azules y grados sexagesimales? Ya, entonces vamos a hacer eso, ¿ah? Que la equivalencia sea solo entre grados azules y grados sexagesimales. El grado azul queda, el 50 queda, el grado sexagesimal queda, tú no. Tú vas a tener que salir. Este grado centesimal lo vamos a tener que cambiar. Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero son grados sexagesimales, lo que tengo son grados centesimales. ¿Cuál era la equivalencia que se recomendó? 9,10. Chao G. Ahora que ya no está la G, esto de lo paréntesis se puede multiplicar en aspa. Si tú lo multiplicas en aspa, tendrías que un grado azul es 50 veces, a ver cuánto suma esto en aspa, sería 19 décimos, grados sexagesimales. El cero con el cero se va y entonces llegamos a una equivalencia entre dos sistemas.
Un grado azul son en realidad 95 grados sexagesimales. Esta era la equivalencia que yo estaba buscando. Ahora sí, vamos a lo que pide el problema. El problema nos pide convertir 38 pi radianes al nuevo sistema, pero hay un problema. Yo no he creado una equivalencia para radianes. Yo he creado una equivalencia para grados sexagesimales. Uy, profe, ¿y ahora? No te preocupes. Cambiamos el pi rad. Ese pi rad se puede cambiar por 180. No te olvides la primera equivalencia que hemos pasado en la parte superior, que dice que pi rad son 180 grados sexagesimales. Entonces hacemos el cambio, ¿no? En lugar de pi rad le pongo 180. Y ahora sí aplico lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero son grados azules, lo que tengo son grados sexagesimales. La equivalencia, un grado azul, son 95 grados sexagesimales. Y ya solamente queda operar. A ver, se va el cero. Podemos sacar 19ava, 19ava 2, 19ava 5, quinta 1, quinta 36 y 36 por 2, 72 grados A. Y listo, acá listo. Las respuestas que ustedes han puesto en el chat están muy bien. Esa es la respuesta de este ejercicio. Muy bien. En todo caso, como les comentaba, si la pregunta que les viene en marzo es una pregunta donde también se crean subunidades, igual yo necesito conocer equivalencias. Por ejemplo, en esa pregunta que yo les comentaba que vino en el año 2016, si la memoria no me falla, era un sistema M donde las equivalencias entre minutos y segundos eran de 16 en 16. Es decir, un minuto M, o perdón, un grado M eran 16 minutos M. Y un minuto M eran 16 segundos M. Entonces, esas equivalencias son las que me van a permitir a mí hacer conversiones. En sexagesimal de 60 en 60. En centesimal de 100 en 100. Y en este nuevo sistema M de 16 en 16. Y luego te decían transforme, creo que era algo así. Estoy jugando con los números porque la verdad no lo recuerdo muy bien. Pero creo que era 32 grados M con 24 minutos M con 48 segundos M. Y te pedían que tú transformes esto a grados sexagesimales. Primero, ¿alguien recuerda entre la unidad principal y las subunidades qué operación de enlace hay? ¿Qué hay en medio de estos números aunque el problema no lo ponga? Excelente. Hay una suma. Muy bien. Entre esas cantidades hay una suma. Ya, profe, sume. No, pues que no puedo sumar porque uno está en grados, otro está en minutos, otro está en segundos. Y ahí es donde entran las equivalencias. Estos segundos yo los puedo transformar a grados M. Estos minutos los puedo pasar a grados M. Ahora sí voy a poder sumar esas tres cantidades y una vez que todo esté en grados M, ya lo paso a grados sexagesimales. Y ahí terminaba esa pregunta, ¿no? Entonces esa es la idea. Necesito equivalencias. Cuando se creen nuevos sistemas de medidas angulares, eso es lo que yo necesito. ¿Alguna consulta en este problema 2? ¿Qué dicen, muchachos? Listo, muy bien, muchachos. Avanzamos entonces. Problema número 3. Dice así. Las medidas del ángulo alfa en los sistemas sexagesimal y centesimal son S grados sexagesimales y C grados centesimales. Ahí está, perfecto. Empezaron a llegar las claves. Bien, muchachos. S y C enteros. Dice que S medios menos C tercios es mayor que 7 y es menor que C medios más S tercios. Calcule la diferencia entre la mayor y menor medida que puede asumir alfa. Ya, perfecto.
Esto se conoce con el nombre de relaciones numéricas para la medida de un mismo ángulo. Relaciones numéricas. Como el subtítulo lo dice, van a ser números. La cosa va más o menos así. Por ejemplo, si yo te digo que tengo 45 grados sexagesimales y 30 grados centesimales, esta suma. Entonces, si tú tienes 45 grados sexagesimales más 30 grados centesimales, yo no puedo decir que esto es 75 porque uno está en grados sexagesimales y el otro está en grados centesimales. No puedo sumar yo estos sistemas con la unidad presente. Pero y si yo ahora estas unidades las desapareciera, ahora sí estas dos cantidades se van a poder sumar. Y de esta forma 45 más 30 me daría 75. Eso es lo que se hace en este capítulo. En este capítulo que algunos libros le dicen fórmula general de conversión, otros libros le dicen relaciones numéricas, lo que se hace es desprenderse de la unidad para quedarse simplemente con los números que representan las medidas. Y como son solamente los números que representan las medidas, estos números se pueden sumar, se pueden restar a discreción, porque son solo números, relación numérica. ¿Ya? ¿Cuál es la relación numérica por preferencia? Es decir, que la mayoría dice, profe, esta es la relación numérica que yo uso, profe. La relación numérica que la mayoría utiliza es S vale 9K, C vale 10K y R es pi entre 20K. Ahí está. Esa es la relación numérica que hay para S, C y R. De todas formas, vamos a escribir debajo qué cosa es S, qué cosa es C y qué cosa es R. Algunos dirán, profe, ¿pero para qué si yo sé que S es sexagesimal? No, pero hay que ser específicos. S representa el número, recuerda que ahora estamos trabajando solamente con números, el número de grados sexagesimales. El número de grados sexagesimales. Vamos a ver ahora qué cosa representa C. C representa el número, recuerda que ahora son solo números, de grados centesimales. Centesimales. Vamos a ver ahora qué cosa representa R. R representa el número de radianes. El número de radianes. Ahí está. Ahora que ya hemos especificado nuestra pequeña leyenda, vamos ahora sí con el dato del problema. El dato del problema nos dice que S medios menos C tercios es menor que 7 y 7 es menor que C medios más S tercios. Ya. Reemplacemos entonces los números que hemos puesto en la parte superior. S vale 9K, C vale 10K. En medio va a estar el 7. A la derecha C vale 10K y S vale 9K. Vamos a ver los números que nos quedan tanto a la izquierda como a la derecha. A la izquierda tendríamos que usar sí o sí producto en aspa, son fracciones de denominador distinto. Si lo operas en aspa te quedaría 7K entre 6. Aquí en medio 7. Y a la derecha sí tendríamos que sumar de frente, ¿no? Porque sería, a ver, 10 entre 2, 5K, 9 entre 3, 3K, la suma 8K. Ahí está, perfecto. Una vez que ya tenemos esta relación donde podemos ver que el valor de K acompaña una restricción que se debe de cumplir, hay que tener en cuenta que el problema dice bien claro que S y C deben ser números enteros. S y C
deben ser números enteros. Vamos a agregar esa condición aquí al costadito. S y C son números enteros. Números enteros. Ya. Si nosotros tenemos en cuenta que S y C son números enteros, entonces vamos a ver qué valor de K es el que va a cumplir con esta condición. Por ejemplo, yo podría poner un K igual a 1. Un K igual a 1 verifica esta relación. 7 sextos es menor que 7, sí. Es menor que 8, perfecto. La relación se cumple. El valor de K igual a 1 es una condición que puede verificar esta relación. Luego puedo probar yo con un K igual a 2. Este K igual a 2 también va a cumplir la relación. Y así vamos a continuar hasta llegar a un K igual a ¿cuánto? Igual a 5. En 5 nos detenemos. Profe, ¿y por qué no 6? Lo que pasa es que si tú ya le pones un K igual a 6, estos 6 se cancelarían y ya este lado izquierdo de la restricción no sería válido. 7 mayor que 7, ya encontramos ahí un problema, ¿no? Un error. Entonces, los valores que puede tomar mi K y que van a verificar esta relación que el problema nos coloca como dato, vamos a ponerlos aquí debajo. Son K igual a 1, K igual a 2 y así hasta K igual a 5. Esas son las relaciones que van a cumplir con nuestra condición. El problema dice la diferencia entre la mayor y la menor medida que puede tomar alfa, pero en radianes. ¿Ya? La menor medida la vamos a encontrar para un K igual a 1 y la mayor medida la vamos a encontrar para un K igual a 5. Listo. El problema nos pide la diferencia entre estas dos cantidades en radianes. Ya. Si es que tú reemplazas un K igual a 1 en el valor de R, K igual a 1 en el valor de R, te va a quedar pi entre 20. Y si tú reemplazas un valor de K igual a 5 en esta relación, te quedaría 5 pi sobre 20. Estas son respectivamente la mayor y la menor medida que puede tomar nuestro ángulo alfa. Y el problema nos dice que calculemos su diferencia. La diferencia sería 4 pi entre 20. Y si le sacas cuarta, la respuesta sería pi quintos. Entonces, efectivamente, muchachos, la respuesta que ustedes han colocado en el chat está muy bien. Y la clave de este ejercicio número 3 es A de avioncito. Y ahí está, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esa condición de que S y C deben ser números enteros, porque si no, habría un montón de valores adicionales de K que cumplirían con esta restricción. Pero ya con esta condición de que S y C deben ser números enteros, logramos restringir realmente esos valores, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo claro, profesor. Muy bien, ya. Seguimos entonces. A ver, problema número 4. La C de casa. Ya, muy bien. Cachimbo, ahí está, perfecto. A ver, en el problema número 4 dice de la figura calcula el valor de 10 alfa menos 9 beta entre 9 minutos centesimales
En grados centesimales, si AM es igual a MC y es igual a MB. Ya, vamos a ver. Dice que AM vale lo mismo que MC y vale lo mismo que MB. Ya está. Entonces, lo primero sería tener en cuenta que aquí los ángulos ahora tienen sentido. Recuerda que un ángulo trigonométrico es aquel ángulo que se forma por la rotación de un rayo. El ángulo trigonométrico se forma por la rotación de un rayo, desde una posición inicial hasta una posición final y alrededor de un punto fijo llamado vértice. Repito, un ángulo trigonométrico se forma por la rotación de un rayo, desde una posición inicial hasta una posición final y alrededor de un punto fijo llamado vértice. De esta forma, tenemos este ángulo trigonométrico. Convencionalmente, cada sentido de rotación tiene asignado un signo. Y esto es convencionalmente, ¿no? Es decir, es un acuerdo, es una convención. Y este acuerdo dice que el sentido horario está reservado para ángulos, ¿qué cosa, muchachos? El sentido horario. El sentido horario está reservado para ángulos, así es, muy bien, negativos. Y el sentido antihorario está reservado para ángulos positivos. Hay una nota que se pasa en este tema de ángulo trigonométrico que dice así: los ángulos trigonométricos solo se pueden operar, es decir, sumar, restar o igualar, si es que están en un mismo sentido de rotación. Es decir, si tú quieres realizar operaciones entre ángulos trigonométricos, tienes que asegurar primero que el sentido de rotación sea el mismo. De preferencia antihorario. Al final esto lo decide quien resuelve el problema, pero siempre hay que seguir las recomendaciones, ¿no? O al menos escucharlas y tenerlas presentes. Y la recomendación es que sea el sentido antihorario para que los ángulos sean positivos. Profe, y si el ángulo está en horario, ¿cómo lo llevo a antihorario? ¿Se acuerdan cómo se cambiaba el sentido de rotación? Ah, así es. Se le cambia el signo, ¿no? La medida del ángulo se multiplica por -1, cambiándole el signo y llevándolo al otro sentido de rotación. Perfecto. Ya, entonces, en este ejercicio, el ángulo que está en horario es el ángulo beta. Y ese ángulo beta que está en horario lo voy a cambiar al sentido antihorario. Le cambio el sentido de rotación. ¿Cómo? Multiplicando al ángulo por -1. Ahí está. Multiplicamos por -1 al ángulo. Ya. Tenemos triángulos isósceles, ¿no? Tenemos esos dos triángulos isósceles. A ver. Es más, a ver. Inclusive, tenemos nosotros aquí, a ver, tengo una mediana y esta mediana me está generando los segmentos que tienen la misma longitud que la de la mediana. Esto ocurre en un triángulo especial. ¿En qué triángulo ocurre esto, muchachos? ¿En qué triángulo la mediana? Claro, hay en el triángulo rectángulo. Este ángulo de aquí arriba en la parte superior mide 90 grados. Este de acá es la relación que te dice que si tú trazas la mediana relativa a la hipotenusa, la mediana te genera segmentos que tienen misma longitud que la misma mediana. Eso ocurre en el triángulo rectángulo. Entonces, con eso yo puedo asegurar que este ángulo de la parte superior es recto. Este ángulo de aquí arriba mide 90 grados. Y también lo puedes comprobar haciendo uso de los isósceles, ¿no? Le pones aquí un alfa, como es un isósceles, arriba también vale alfa. Le pones un beta, como es isósceles, arriba también vale beta. 2 alfa más 2 beta me tiene que dar 180. Simplificas y ahí se demuestra que alfa y beta suman 90, ¿no? Pero si recuerdas la propiedad sería mucho mejor, ¿no? De esta forma sabemos que el ángulo es recto en B.
Este ángulo de aquí mide 90 grados sexagesimales. Ya, ahora que ya hemos descubierto esa relación por la mediana relativa a la hipotenusa o simplemente haciendo uso de los isósceles, entonces estos dos ángulos van a tener un nombre en particular. Estos dos ángulos, que son ángulos agudos de un mismo triángulo rectángulo, son complementarios. Esa es la palabra, ¿no? Son complementarios. Y los ángulos complementarios son ángulos cuya suma de medidas te va a dar 90, al menos en sexagesimal. Entonces aquí escribimos alfa grados sexagesimales sumado con menos beta grados centesimales, porque les recuerdo que le cambiamos el sentido de rotación, me tiene que dar 90. Profe, ¿qué hago con el beta? Hay que cambiarlo a sexagesimal. No te olvides de tu regla práctica. Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero son grados sexagesimales, lo que tengo son grados centesimales, la equivalencia es 9,10. Chao G. Chao bolita también, ¿no? De una vez. ¿Qué vamos a hacer a la izquierda? Vamos a efectuar producto en aspa. Si tú efectúas producto en aspa, te va a quedar que 10 alfa menos 9 beta entre 10 te va a dar 90. Conclusión final, 10 alfa menos 9 beta es 900. 10 alfa menos 9 beta es 900. Profe, ¿y qué me piden? Ah, vamos a poner aquí. Piden. ¿Qué cosa piden? Piden 10 alfa menos 9 beta entre 9 minutos centesimales a grados centesimales. Entonces, lo que tendríamos que hacer es reemplazar el valor que hemos descubierto. Lo de la parte superior es 900, que entre 9 te va a dar 100. Aquí no hay que hacer ninguna conversión, se usa de frente la equivalencia. Yo les hacía recordar hace unos momentos que en el sistema centesimal las equivalencias son de 100 en 100. Así que 100 minutos son un grado centesimal. Y la respuesta de este problema es la C de cachimbos. Vamos a dejar aquí en la parte superior, por si acaso, un pequeño recuerda, donde el sentido horario es para ángulos de medida negativa y el sentido antihorario es para ángulos de medida positiva. Y si tú quieres hacer el cambio de rotación, sea de horario a antihorario o viceversa, solamente se multiplica por -1. Nada más. Muy bien, los leo, los escucho. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien, todo perfecto. A ver, si no hay ninguna pregunta, ya está. Listo. Seguimos entonces. Dice, las medidas del ángulo alfa en los sistemas sexagesimal y centesimal son m grados sexagesimales y t grados centesimales. Ajá, empezaron a llover las claves. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces ahora sí, dice así, las medidas del ángulo alfa en los sistemas sexagesimal y centesimal son m grados sexagesimales y t grados centesimales.
Si m es igual a tanto y t es igual a tanto y beta es igual a tanto, hay la medida de beta en radianes. Ya, entonces, hay un ángulo alfa, un ángulo, en realidad hay un ángulo trigonométrico, ¿no? Hay un ángulo trigonométrico. Y para este ángulo trigonométrico, vamos a asumir que es un ángulo rotado en sentido antihorario. Profe, y si fuera horario, pues no hay problema, ¿no? Porque las medidas, la equivalencia no se va a perder entre las medidas. Para un ángulo positivo o para un ángulo negativo, las equivalencias o las relaciones numéricas van a ser siempre 9, 10 y pi sobre 20, sea positivo o sea negativo. Y yo voy a asumir que este ángulo es positivo, para que tenga una figurita. Ya, ahí está mi figurita. Y ese ángulo trigonométrico, su medida dice que son m grados sexagesimales y t grados centesimales. Es como si en lugar de S y C, como para marearte, te ponen M y T. Este de aquí en realidad es S y este de aquí en realidad es C. Solamente que como para confundirte, dice, no, acá le vamos a poner otras letras y van a caer. Uno por uno van a caer. Entonces, lo que básicamente me quiere decir el problema es que el valor de M es 9K. Por eso yo te digo, este M es como si fuera el S. Y el valor de T es 10K. Es como si fuera el C. Solamente les están cambiando las letras para que tal vez haya un poco de confusión. Ya. El valor de M tiene un equivalente. M dice que es 7x más 1. Y el valor de T es 9x menos 5. Entonces, si yo quisiera calcular el valor de X, podríamos dividir, ¿no? Podemos dividir estos dos. Si yo quisiera encontrar el valor de X, dividimos estos dos para que a la izquierda la constante desaparezca. Tendrías 9 décimos. Y aquí a la derecha tendrías 7x más 1 entre 9x menos 5. Y ahí podríamos ya calcular el valor de x. A ver, calculemos el valor de x, multiplicamos en aspa. 81x menos 45 es igual a 70x más 10. ¿Qué más? 11x es igual a 55, x vale 5. Si el valor de x es 5, ya tenemos el valor de m y ya tenemos el valor de t. Si x vale 5, ya salió m y ya salió t. A ver, m era esto, pero yo ya sé que x es 5. 7 por 5, 35 más 1, 36. El valor de t, yo sé que x es 5. 9 por 5, 45 menos 5, 40. Ya salió m, ya salió t. Ahora a mí me piden por beta. Si me piden por beta, beta que dice a qué es igual. Beta dice que es m más 4. 36 más 4, 40. T menos 20, 20. 40 entre 20, 2. Ah, perfecto. Ya sé cuánto vale beta. Beta vale 2. Aunque ahí le faltó especificar en qué sistema está beta, ¿no? Aquí vamos a agregarle el grado sexagesimal. Ahí le agregamos, ¿ya? Ahí faltó ponerle la bolita de sexagesimal. Ya, y ahora nos piden la medida de beta en radianes. Hacemos el cambio según lo que quiero sobre lo que tengo, y según lo que quiero sobre lo que tengo, esto sería lo que quiero son radianes, lo que tengo son grados sexagesimales, y la equivalencia es pi con 180. Se va la bolita, sacas mitad, y ahí quedó la respuesta, ¿no? Pi sobre 90 radianes.
Entonces, como que nos quisieron confundir poniéndole letras distintas, pero mientras que el problema me diga que son las medidas en el sistema sexagesimal y centesimal, específicamente los grados, el valor de S va a ser 9K, o el valor de M, perdón, va a ser 9K, y el valor de T va a ser 10K. Es como si fueran S y C respectivamente. Y ahí está, ¿no? Y ahí faltó agregar la bolita de grados sexagesimales para poder luego hacer la conversión al sistema radial. Ya, muchachos, los leo. A ver, ¿alguna pregunta? A ver, ustedes no preguntan nada, ya me estoy preocupando ya. Ajá, Daniela dice T. Ah, ya, todo bien. Todo claro, bro. Muy bien. Ahí está, perfecto. Gracias, Luana. Muy bien. Ya, cualquier cosa me pasa la voz, ¿ah? No se están durmiendo, ¿no? Ah, ya, muy bien. Ya listo. Sigo vivo, profe. Fresca como una lechuga. Ahí está, muy bien. Ajá, cambiamos de tema. Vamos a sector circular. Estamos ready. Ya está. A ver, dice, un terreno de cultivo de hortalizas tiene la forma de un sector circular tal como se muestra en la figura. Ahí está. Empezaron a llegar las claves. Muy bien. Con razón no hay preguntas, pero muchachos, ustedes ya están finos ya. Ya están finos ya. Ya, muy bien. A ver, dice, un terreno de cultivo de hortalizas tiene la forma de un sector circular tal como se muestra en la figura. Después del periodo de lluvias, los agrónomos encargados de dicha parcela descubren que éste ha sufrido algunos cambios. El ángulo central disminuyó y ahora mide beta radianes. El radio aumentó y la longitud de arco todavía permanece igual. Si la relación entre las áreas es de 9 a 10, ¿cuánto aumentó el área? Ya, el radio, perdón. Vamos primero recordando un poco acerca del sector circular. A ver, ¿a qué le llamamos sector circular? El sector circular es la parte o porción de un círculo. Y digo círculo porque me refiero no solo a la envoltura, sino me refiero también a la región interna. Un sector circular es la región, o perdón, la parte o porción de un círculo, considerando también la región interna. Porque si yo dijera solamente circunferencia, circunferencia es solamente la envoltura. Yo creo que eso ustedes lo tienen muy claro de acuerdo a geometría, ¿no? Entonces digo que un sector es la parte o porción de un círculo. Voy a poner aquí debajo que la región A o B se conoce con el nombre de sector circular. Sector circular. ¿Qué necesito conocer yo del sector circular para mi examen? Primero, la fórmula clásica que es la de longitud de arco. Esta fórmula va a depender o va a relacionar los tres elementos que todo sector siempre va a tener, que va a ser radio. Todo sector circular va a estar siempre delimitado por dos radios. Ángulo central, se va a generar un ángulo central cuya medida se tiene que expresar en radianes. Y se va a generar un arco cuya longitud es la que nosotros vamos a requerir. Como vamos a querer la longitud, convencionalmente se le denota con la letra L, ¿no? Porque vamos a calcular su longitud. Y ahí es donde entra la primera fórmula que a nivel pre se le conoce como LOR. Según LOR, longitud de arco es el número de radianes del ángulo central multiplicado por el radio. Ese es LOR. Ya está. Pero también es importante que ustedes conozcan cómo se calcula el área de un sector circular. El área. Si, por ejemplo, nosotros denotamos el área de este sector como S, hay tres formas distintas para calcular el área de un sector.
La primera es número de radianes del ángulo central por radio al cuadrado sobre 2. La segunda es longitud de arco por radio sobre 2. Y la tercera es longitud de arco al cuadrado sobre el doble del número de radianes del ángulo central. Cualquiera de estas tres formas te va a dar como respuesta el área. Y ya depende de cuáles son los datos que tú tienes para que sepas cuál vas a utilizar. Y entonces empecemos con esto, ¿no? Este es nuestro primer recuerda de sector circular. Igual nosotros en el regular Rápido y Furioso hicimos algunas cositas adicionales, pero vamos empezando con esto. Ya, entonces, dice que hay un terreno de cultivo que tiene la forma de un sector circular. Ya, tiene la forma de un sector circular. Este sector circular, vamos a dibujarlo más grande porque luego dice disminuyó, creo, ¿no? Ya, así. Ya, entonces, este sector circular, vamos a llamarle sector circular A o B, nos propone una longitud inicial del radio igual a R y una medida del ángulo central inicial igual a alfa radianes. Ya está. Pero dice que este terreno, después del periodo de lluvias, dice que ha sufrido cambios. El ángulo central ha disminuido y ahora el ángulo central mide beta. Y el radio aumentó. El ángulo central se ha reducido, pero el radio aumentó. El ángulo central ahora mide beta radianes y el radio, bueno, no sé cuánto aumentó, pero aumentó, aumentó. Vamos a llamarle sector circular COD. Finalmente dice que la relación entre las áreas es de 9 a 10. ¿Eso qué significa? Que podríamos decir que el área de este sector circular es 9K y el área del segundo sector circular es 10K. Esas son las áreas de cada uno de estos sectores, ¿no? Uno tiene área 9K, ahí está, y el otro tiene área 10K. Listo. Esas son las áreas de los sectores circulares. Vamos a ponerle aquí específicamente para que ustedes luego cuando lo repasen sepan que hemos hablado de áreas. Área. Ya, entonces, ¿qué cosa podemos hacer? Aprovechando la relación en la cual se encuentran estas dos áreas, podemos dividirlas. Podemos dividir el área del sector circular A o B, que vale 9K, entre el área del sector circular C o D, que vale 10K. Profe, ¿y por qué dividirlas? Porque en la división se va a perder esa constante que desconozco y que tampoco me interesa saber cuánto vale. Porque lo que yo quiero es cuánto vale X. Eso es lo que me pide el problema. El problema dice, oye, ¿cuánto aumentó el radio? No me pide el valor del área. Entonces, si no calculo el K, no pasa nada. Necesito deshacerme de ese K. Y la mejor forma de deshacerme de él es dividiendo. Entonces, se me ocurre dividir las dos áreas. El área del sector A o B entre el área del sector C o D. La pregunta para ustedes sería la siguiente. Si tengo ángulo y tengo radio, ¿cuál de estas tres me recomiendas utilizar para calcular área? ¿Primera, segunda o tercera? Perfecto. Usamos la primera. La primera fórmula dice que el área del sector A o B es ángulo, que vale alfa, por radio al cuadrado sobre 2. Ángulo por radio al cuadrado sobre 2. Vamos por la segunda área. La segunda área, mm, ya, la segunda área dice que es ángulo beta por radio al cuadrado sobre 2. Ya está. Dividimos entonces.
Simplificamos los dos. Chao 2. El 2 con el 2 se cancelan. A la izquierda el K con el K se cancelan. 9 es a 10 como alfa R cuadrado es igual a beta por R más X al cuadrado. Ya está. Hasta el momento, eso es lo que estaríamos obteniendo, ¿no? Que 9 es a 10 como alfa por R cuadrado es a R más X al cuadrado. Profe, pero el alfa y el beta tampoco deberían estar ahí porque yo quiero el valor de X en términos de R. El valor de alfa y beta debería desaparecer. Y justamente estaba leyendo el ejercicio y hay una condición que estaba pasando por alto, ¿no? Dice que la longitud de arco permanece igual. La longitud de arco inicial y la longitud de arco final es L desde principio a fin. Y entonces ahí viene la relación final que me va a permitir deshacerme de alfa y de beta de esta ecuación. Esa relación final es aplicar LOR dos veces. Si tú aplicas LOR en el primer sector, L es ángulo por radio. Y si tú aplicas LOR en el segundo, el valor de L es ángulo por radio. Y ahí aparece la relación que ya con eso ya vamos a poder marcar clave, ¿no? Vamos a despejar a qué es igual alfa entre beta. Este beta pásalo a dividir a la izquierda y este R pásalo a dividir a la derecha. Entonces alfa entre beta va a ser R más X entre R. Y eso lo voy a reemplazar aquí. Ese valor de alfa entre beta lo vamos a reemplazar por R más X entre R. Y esto se estaba multiplicando por R cuadrado entre R más X al cuadrado. Ya está. Un R más X con un R más X se va. Un R con un R se va. Multiplicamos en aspa. Si multiplicas en aspa, este R más X se multiplica con el 9. Y si multiplicas en aspa, este 10 se multiplica con el R. Tendríamos que 9X es igual a R. Y ya sabemos cuánto aumentó el radio. Para que se reúnan todas las condiciones que especifica este ejercicio número 5, creo. Ah, no, 6. Lo que tiene que aumentar el radio es la novena parte de sí mismo. Es decir, la clave de este problema es la E de enano. No se olviden que en la parte final lo que hemos reemplazado es el valor de alfa entre beta. Lo hemos cambiado teniendo en cuenta que la longitud de arco del sector inicial y del sector final no debe cambiar. Y al aplicar LOR se genera una relación entre alfa y beta, que es la que hemos reemplazado aquí ya para poder marcar una clave. Muy bien, ¿qué dicen muchachos? Los leo, los escucho. No sé si alguien se perdió en alguna parte. ¿Alguien está volando alto para hacerlo aterrizar? Vamos bien, dice. Todavía en tierra. Todavía no despegó. Ahí está, todavía no despegó. Ah, en la última parte, ya. Lo que pasa es que había una parte del texto que había omitido, no la había leído yo. Y cuando llegué a esta división, hice una pausa. Ese fue el detrás de cámaras mientras estaba leyendo el texto nuevamente, porque había una parte que no me cuadraba. Tenía que tener yo una relación entre los radios nada más. Y ese alfa sobre beta estaba sobrando. Y es por eso que ustedes no se dieron cuenta, pero ahí inmediatamente en menos de un minuto empecé a leer el texto otra vez. Felizmente que estoy con la cámara apagado y no vieron cómo estaba sudando frío.
Y ahí me di cuenta que había una parte que había omitido, ¿no? Que dice que la longitud de arco todavía permanece igual. La longitud de arco inicial y la longitud de arco final son las mismas. Esa es la parte que yo había omitido. Entonces, como las longitudes de arco son iguales, apliqué LOR dos veces. Apliqué LOR al inicio y apliqué LOR al final. ¿Qué nos dice LOR? LOR nos dice que la longitud de arco es el ángulo por el radio. Entonces, este L, aquí lo puse, es el ángulo alfa por el radio R. Ahí está, alfa por R. Y en el otro sector circular, esa misma longitud de arco, porque recuerda que el problema dice que no cambia, es ángulo por radio, beta por R más X. Y ahí ya creé una relación entre alfa y beta. El beta lo pasé a dividir y el R también lo pasé a dividir. Y esta relación es la que me faltaba. Porque como les digo, aquí no tendría que quedar alfa y beta, tendría que quedar una relación solo entre radios. E hice el cambio. Alfa sobre beta, no, ya no, alfa sobre beta lo voy a cambiar. ¿Por quién puedo cambiar a alfa sobre beta? Alfa sobre beta lo puedo cambiar por R más X entre R. Y ahí simplifiqué. Un R con un R se va, un R más X con un R más X se va. Para los que sobrevivieron, que fueron un R arriba y un R más X abajo, se aplicó producto en aspa. Él lo multiplicas por 9. 9 por R, 9R. 9 por X, 9X. Y en el otro producto en aspa, 10 se multiplica con R. Y ahí ya solamente calculé el valor de X, ¿no? Pues esa era la parte que me estaba faltando. Muy bien. Avanzamos entonces, muchachos. Vamos al problema número 7. En el problema número 7 dice, la Municipalidad de Lima, ajá, empezó la lluvia de claves. Muy bien, muchachos. Muy bien, muy bien. Ah, ahí está Antonella también. Hola, Antonella, tú también estabas en el regular, creo, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí está, perfecto. Ya dice, la Municipalidad de Lima ha instalado en el Parque Central una regadera, ¿ya? Se sabe que tiene un alcance de 16 metros. Un alcance de 16 metros, ¿ya? Es decir, para nuestro sector circular ese va a ser su radio. Dibujamos por acá. Ya está. Este de aquí es nuestro sector circular. Vamos a llamarle, no sé, sector circular A o B. Dice que tiene un alcance de 16 metros. El radio de este sector circular es de 16 metros y barre un ángulo de 160 grados centesimales. Y nos pide que calculemos el área del sector circular que genera dicha regadera. Bueno, hace unos momentos en el problema anterior hemos recordado cómo se calcula el área de un sector circular. El área de un sector circular se calcula como número de radianes del ángulo central por radio al cuadrado sobre 2. Lo que necesitamos ahora es que el ángulo central dé su medida, pero en radianes. Ahí hacemos nuestro uso de nuestra regla práctica, ¿no? La regla práctica es lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero son radianes y lo que tengo son grados centesimales. La equivalencia entre radial y centesimal es que pi radianes equivalen a 200 grados centesimales. Chau 0, chau G, sacamos cuarta, y si sacas cuarta, el ángulo en radianes mide 4 piquitos. Ahora sí, ya puedo reemplazar mi ángulo. Empezamos reemplazando el ángulo ha salido 4 piquintos radianes. Ahora viene radio al cuadrado sería 256. Ángulo por radio al cuadrado entre 2. Aquí sí, bueno,
En el examen uno lo tiene que operar con calma. Ahora vamos a aprovechar la tecnología que dice la calculadora. 256 por 4 entre 10. 102,4. Ajá. 102,4 pi metros cuadrados. Y ese es el área de este sector circular. Este problema ha estado directo, ¿no? Es aplicación directa de la fórmula del área de un sector. Lo que sí hay que recordar que el ángulo tiene que estar dado en radianes. Ya, avanzamos. Vamos a marcar la clave. Aquí la clave es B de barco. Problema número 8. Ajá. Dado, dado, dado. Bien, ¿ah? Muy bien. Si a un sector circular le multiplicamos por 9 su ángulo central y aumentamos 15 a su radio, se obtendrá un nuevo sector circular que tiene un área que es 64 veces el área del sector inicial. Con la información determine el radio del nuevo sector. Se parece bastante a este problema que ya hemos resuelto, ¿no? La número 6. Cuando hay un problema que les genera a ustedes cambios en las medidas de un sector, yo recomiendo colocarlo en dos sectores circulares. Un sector circular inicial, donde ustedes coloquen toda la información inicial, y un sector circular final, donde ustedes apliquen todos los cambios finales, ¿no? Ya. A este primer sector circular le vamos a llamar sector circular A o B. A este sector circular número 2 le vamos a llamar sector circular C o D. Dice, si a un sector circular le multiplicamos por 9 su ángulo, profe, pero no me dice cuánto mide al inicio, le ponemos una variable, beta. Y dice que a ese ángulo se le va a multiplicar por 9, entonces al final va a ser 9 beta. Y aumentamos 15 unidades a su radio, es decir, si yo, por ejemplo, le pongo que el radio inicial sea R, este radio va a aumentar en 15 unidades. Dice que se obtiene un nuevo sector circular que tiene un área que es 64 veces el área del sector inicial. Eso significa que si yo aquí le pongo S como área del sector inicial, el área del sector final va a ser 64S. Y con la información nos piden el radio del nuevo sector. Nuevamente lo que me preocupa es el radio. El área no. Esta S, si desaparece, muchísimo mejor, porque no me piden S, me piden R. ¿De qué forma puedo hacer que desaparezca este S? Dividiendo las áreas. Vamos a dividir el área del sector inicial entre el área del sector final. O si quieres al revés, no hay problema. Pero divídelos para que el área desaparezca. Lo siguiente sería tomar una decisión. ¿Qué fórmula de área vamos a utilizar? Profe, tengo ángulo y tengo radio. Ah, perfecto. Si tienes ángulo y tienes radio, esta es la escogida. Ángulo por radio al cuadrado sobre 2. Número de radianes por el radio al cuadrado sobre 2. Si lo aplicas para el sector pequeñín, sería ángulo por radio al cuadrado sobre 2. Y si lo aplicas para el sector circular más grande, sería sería ángulo por radio al cuadrado, ángulo por radio al cuadrado sobre 2. Ahí está. Entonces estoy dividiendo las áreas, el área del primer sector entre el área del segundo sector. Y para calcular cada una de ellas, estamos escogiendo la fórmula de ángulo por radio al cuadrado sobre 2. En el inicio, el ángulo es beta y el radio es R. En el final, el ángulo es 9 beta y el radio es R más 15. Chao 2. Chao beta. Chao S. Te quedaría 1 entre 64 es igual, arriba quedaría R cuadrado
y abajo quedaría 9 veces r más 15 al cuadrado. No te vayas a rayar, ¿ah? No vayas a desarrollar este producto notable, ¿ah? Profe, cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. No, 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 no. No te rayes. Sácale raíz a todo. Todos tienen raíz exacta. Sácale raíz cuadrada a todos. La raíz cuadrada acá es 1. La raíz cuadrada aquí es 8. La raíz cuadrada aquí es r. Abajo la raíz cuadrada de 9 es 3. Y la raíz cuadrada de r más 15 es r más 15. Se va a la raíz cuadrada con el exponente y te queda r más 15. Y ahí multiplicamos en aspa. Tendríamos que 3r más 45 es igual a 8r. Y de aquí se desprende que el valor de r es 9. Muchachos, si el valor de r es 9, a ti te piden el radio del nuevo sector. El radio del nuevo sector es r más 15. 9 más 15, el radio del nuevo sector es 24 unidades. Y con eso estaría terminando este problema número 8. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Qué dicen, muchachos, del repaso sabia? Ya está, muy bien. Ya, perfecto. Vamos a nuestro penúltimo ejercicio. A ver, ¿qué dice? Avión. Ahí está, muchachos. Ustedes ya han despertado el sexto sentido, el sentido trigonométrico. Muy bien. Ya a ver. Dice, se tiene una lámina en forma de sector circular cuyo ángulo mide toda esa cantidad. Si se desea cubrir el arco con una cinta de 6 pi sobre 7 metros, este no queda cubierto totalmente. Pero si es cubierto con una cinta de 10 pi sobre 7 metros, sobra una longitud 2 veces más de lo que faltaba anteriormente. Determine el radio de la lámina. Ya, entonces primero vamos a pasar ese ángulo a radianes. Vamos a pasar todo este ángulo a radianes. Es 2 con... ¿Cuántos ceros? 2, 4. 20.000. 20.000 sobre 3 minutos centesimales. Esa es la medida del ángulo. 20.000 entre 3 minutos centesimales. Primero vamos a pasarlo a grados centesimales. Para pasarlo a grados centesimales, lo que quiero son grados, lo que tengo son minutos y la equivalencia es que un grado son 100 minutos. Lo que quiero sobre lo que tengo. Se van dos ceros, se va la m y esto te va a quedar 200 entre 3 grados centesimales. Y ya para pasarlo a radianes, ya no va a ser necesario que vuelva a utilizar lo que quiero sobre lo que tengo, porque ese 200 yo lo pasé como una equivalencia. Este 200 grados centesimales en realidad son pi radianes y lo puedes verificar en uno de los problemas que ya hemos resuelto en la parte superior. Entonces este ángulo mide pi sobre 3 radianes. Esa es la medida del ángulo en el sistema radial. Ya, vamos a dibujar nuestro sector. Ahí está, dibujamos nuestro sector circular. El ángulo central dice que mide pi sobre 3 radianes. Vamos a ponerle sector circular A o B. Y esto sale pi entre 3 radianes. El radio de esta lámina no sé cuánto vale, es justamente lo que me pide calcular el problema. No sé cuánto vale el radio de esta lámina, vamos a ponerle que sea R. Esa va a ser nuestra variable. Y entonces yo aquí podría ya aplicar LOR para calcular cuánto vale la longitud de arco. Esta longitud de arco, según LOR, dice que es R por pi tercios. No te olvides cómo se calcula la longitud de arco, es el producto del ángulo por el radio.
pi tercios por r pi tercios. Y con eso nosotros ya podríamos calcular el perímetro de este sector circular. El perímetro del sector circular es la suma de los dos radios con la longitud de arco. El perímetro sería r más r, 2r, más r por pi tercios. Ese sería el perímetro de nuestro sector circular. Ya. Ahora viene lo interesante. Lo interesante es lo siguiente. Dice, si se desea cubrir el arco con una cinta de 6 pi sobre 7 metros, dice que este no queda cubierto totalmente. Tú tienes tu cinta, esta cinta dice que tiene 6 pi sobre 7 metros, y tú empiezas a envolver, ¿no? Empiezo a envolver, envuelvo por aquí, envuelvo por acá, llego por aquí, se me acabó la pita. Se acabó la pita, muchachos. Entonces, ha faltado cubrir una parte, y a esa parte que ha faltado cubrir le podemos llamar X. De esa forma, el perímetro de todo el sector circular sería 6 pi sobre 7 más esa partecita que faltó cubrir, que es X. Entonces, el perímetro sería 6 pi sobre 7 más X. Profe, ¿y ahora? Ahora te vas y buscas una cinta más larga. Y dices, no, no, ¿cómo que me va a ganar el sector? No hay forma. Voy a ver otra cinta más larga. Te vas y consigues una cinta mucho más larga. Y esta otra cinta dice que tiene por longitud 10 pi entre 7 metros. Entonces nuevamente intentas la envoltura. Empiezas a envolver tu sector, viene por aquí, viene por acá, envuelvo por acá, terminé el sector y me está sobrando una parte. Una parte es la que me está sobrando. Antes me faltaba, ahora me sobra. Y dice que esta longitud que sobra es 2 veces más de lo que faltaba anteriormente. No me dice el doble, ¿ah? Dice 2 veces más. Antes me faltaba X y ahora dice que me sobra 2 veces más. Es decir, lo que me está sobrando es 3X. Esta partecita que me está sobrando es 3X. Profe, y entonces, ¿cómo podríamos calcular el perímetro? Bueno, el perímetro del sector sería lo que ya envolviste, que es 10 pi séptimos, o perdón, la longitud de toda la cuerda, que es 10 pi séptimos, menos la parte que sobra. Y la parte que sobra es 3X. Entonces aquí el perímetro va a ser 10 pi séptimos menos 3X. Igualamos entonces para calcular el valor de X. Igualemos para calcular el valor de X. A ver, muchachos. Igualamos estos dos. 6 pi séptimos de X, o perdón, 6 pi séptimos más X tiene que ser igual a 10 pi séptimos menos 3X. 4X sería igual 10 pi séptimos menos 6 pi séptimos, 4 pi séptimos. 4 con 4 se va y ahí calculamos que X vale pi séptimos. Si el valor de X es pi séptimos, reemplázalo en cualquiera de los dos. En cualquiera de los dos lo puedes reemplazar. Por ejemplo, lo podrías reemplazar aquí. Si el valor de X es pi séptimos más 6 pi séptimos va a ser pi. El perímetro del sector circular estaría saliendo pi. Eso es lo que estaríamos calculando nosotros, ¿no? El perímetro de este sector circular sería pi. Y con eso, ah, perdón. No el perímetro. Estoy leyendo mal. No se cubre todo el sector circular. Solamente se desea cubrir, ¿qué cosa, muchachos? El arco. Solamente se pide el arco. Yo estoy bordeando todo el sector. Por eso es que no me está cuadrando el valor. Ya, solamente no se preocupen, no va a cambiar todo el problema. Solamente va a cambiar la longitud de arco.
En lugar de perímetro, aquí sería longitud de arco. Es lo único que va a cambiar. En lugar de perímetro, sería longitud de arco. Entonces, lo que vale pi no es el perímetro, sino que lo que vale pi es la longitud de arco. Pi con pi se cancelan y ahí sale el valor de R, que es 3. ¿Ya ven? Eso me pasa por no leer bien el problema, que no les pase a ustedes en el examen de admisión. Esto lo hice a propósito para ponerme en una situación donde ustedes vean el error, ¿no? No es que yo me haya equivocado, por favor, ¿ah? Ya. Acá inclusive los preparamos para esto, muchachos, ¿ah? Imagínense. Sí, ¿preguntas? Muy bien. ¿Se entendió? ¿O hay alguna parte donde haya pregunta de repente, muchachos? Ya, perfecto. Muy bien. Vamos entonces con nuestro último ejercicio. A ver, último problema. En la figura A o B es un sector circular de radio R mayúscula y C es una rueda cuyo diámetro mide 6. Ya, si su diámetro mide 6, entonces el radio de esta rueda es 3. El radio de esta rueda es 3. Si desde A hasta B la rueda dio 2/3 de vueltas, calcule el valor de R. Miren, por ejemplo, en el caso de la línea uni, este es un capítulo que se estudia totalmente como un tema en trigonometría, que es aplicaciones del cálculo de una longitud de arco, o como le dicen algunos libros, número de vueltas. Y toda esta situación es una situación que se debe suponer donde un elemento circular se desplaza en una rodadura, es decir, se desplaza pero sin resbalar. Ese es un comentario que a veces la mayoría olvida colocar, pero es clave para que se cumplan las relaciones que vamos a dar. No tiene que haber deslizamiento, porque si lo hubiera, la cosa cambia totalmente, ¿no? Es una cuestión física que hay que tener en consideración. Entonces, ¿cómo se calcula el número de vueltas? El número de vueltas que da un elemento circular que se desplaza sobre cualquier superficie sin resbalar es la longitud que recorre el centro de la rueda entre 2pi por el radio. Pero es muy importante que ustedes tengan presente que lo que yo debo calcular es la longitud que recorre el centro de la rueda. Y nuevamente es una idea física la que justifica por qué tenemos que trabajar con el centro. Longitud recorrida por el centro. Por el centro. Siempre, muchachos, trabajamos a nivel de lo que ha hecho el centro de la rueda para poder calcular el número de vueltas. Entonces, yo veo aquí que para que esta rueda se desplace desde A hasta B, ese centro lo que está generando es un arco. Ese centro para su desplazamiento está generando un arco. Y lo que tenemos que hacer es calcular la longitud de ese arco. Calculando la longitud de ese arco y reemplazándola en nuestra fórmula, vamos a poder calcular lo que nos pide el problema. Ya, entonces, para ese sector circular que se ha formado, nosotros conocemos el ángulo. ¿Cuánto mide el ángulo? El ángulo mide 200 entre 3 grados centesimales. No va a ser necesario que tú aquí hagas una transformación con lo que quiero sobre lo que tengo, ¿no? Nosotros sabemos de frente que 200 grados centesimales en realidad son pi radianes. El problema va a ser, ¿y qué radio debo considerar para poder aplicar LOR? Porque lo que yo necesito es la longitud que recorre el centro. ¿Qué radio consideramos? Te doy dos opciones. Primera opción, tenemos que considerar un radio R. Segunda opción, tenemos que considerar un radio R más 3. ¿Qué opción escoges para poder calcular la longitud
que recorre el centro de la rueda. Claro, la segunda opción. Lo que necesitamos es considerar el radio como la suma del radio de la pista y el radio de la rueda. No se olviden, siempre trabajamos a nivel del centro. Ya entonces vamos reemplazando en nuestra fórmula. La longitud que recorre el centro se va a calcular con LOR. Según LOR, esa longitud es el producto del ángulo por el radio. El ángulo ha salido pi tercios y el radio es R más 3. ¿Qué se tiene que hacer con esto? Se le tiene que dividir entre 2pi por el radio. ¿El radio de quién, profe? El radio de la rueda. El radio de la rueda es 3. Y según dato del problema, la cantidad de vueltas es 2 tercios. 3 con 3 se va y multiplicas en aspa. 4pi, o es más, el pi también se va de una vez, ¿no? Chao pi. Y multiplicas en aspa. 4 va a ser igual a R más 3 entre 3. Vuelves a multiplicar en aspa y ahí sale el valor de R. El valor del radio para que la rueda dé 2 tercios de vueltas debe ser 9. No se olviden, la cantidad de vueltas que da un elemento circular al rodar sin resbalar se va a calcular a partir de esta fórmula, pero considerando que el desplazamiento lo hace sin resbalar. Muy bien, esa es nuestra última pregunta. Ajá, gracias. ¿Tienen alguna consulta? Todavía nos quedan 3 minutos, muchachos. ¿Tienen alguna preguntita? Muy bien. Para terminar, aprovechando estos 3 minutitos que quedan, hay una propiedad que ya ha venido en un examen de San Marcos. La dejo al menos para que ustedes la tengan en consideración, que es una propiedad que se aplica para sectores circulares concéntricos. Si tú tienes sectores circulares concéntricos, que son sectores circulares que tienen el mismo centro, hay una relación entre las áreas y los radios. Si tú, por ejemplo, pones que el radio del pequeñín sea R minúscula y el radio del más grande sea R mayúscula, el del pequeñín R minúscula y el del más grande R mayúscula, la propiedad que ya ha venido en un examen de San Marcos, una pregunta que fue bien, bien operativa, nos dice que el área del sector circular A o B, que es el pequeñín, es proporcional a su radio al cuadrado. ¿Cómo? El área del segundo sector circular, que es el área del sector C o D, va a ser proporcional también a su radio al cuadrado, que es R cuadrado. Esta propiedad solamente se puede aplicar cuando los sectores son concéntricos o en todo caso cuando tienen el mismo ángulo central. Cuando tú tengas sectores que tienen el mismo ángulo central, cuando tienen el mismo número de radianes en el centro, entonces las áreas de los sectores van a ser proporcionales a sus radios al cuadrado. Y de esta forma vas a poder resolver el ejercicio mucho más rápido, ¿no? Esto vino en un examen de San Marcos donde te hablaban de terreno de tomates, hortalizas. Ahí la dejo como un datito adicional. Listo. Ahora sí, muchachos, tiempo cumplido. Ah, también se cumple para longitud de arco. Claro, para longitud de arco también se puede aplicar. Las áreas de los sectores circulares también van a ser proporcionales a sus longitudes de arco al cuadrado. Si lo necesitas para las longitudes de arco, también funcionaría para las longitudes de arco. Ya está. Pero elevadas al cuadrado, ¿ah? No se olviden. Los radios y las longitudes de arco, pero elevadas al cuadrado. Ya está. Listo, muchachos. Ha sido un gusto trabajar con ustedes esta primera clase. Ya le paso el PDF a la Miss, no se preocupen. Un fuerte abrazo y a seguir estudiando, a seguir esforzándose. Cuídense, muchachos. Gracias.